Pues muchas gracias a todos. Yo la verdad que esta primera formación no la consideraría una formación como tal, porque más bien tiene un tono de reflexión que de formación. Más que contenidos como tales, yo lo que pretendía hacer, apoyándome en nuestros tres titulares, hacer una reflexión, hacer una relectura de algunas citas bíblicas y que nos puedan orientar un poco y que nos puedan servir un poco de sentido para este curso cofrade que comenzamos, bueno, que comenzamos hace muy poquito. Entonces, si os parece, yo lo que voy a hacer va a ser un barrido por los tres titulares y a través de ellos pues voy a destacar unas pequeñas actitudes vitales. No van a ser unas actitudes vitales cerradas, son algunas, tres en este caso, que se me han ocurrido a mí, y de hecho al final veréis que hay unas citas bíblicas para completar la reflexión. Entonces ya pues eso ya os lo dejo a vosotros, eso ya es trabajo vuestro. Obviamente, si cogemos al Señor de la Humildad como primer titular, hablaríamos de la humildad. Era fácil. En el otro, con necesidades, antes de que nosotros mismos con nuestras propias necesidades. Y sobre todo, es la capacidad de caminar todos en una misma dirección, para lograr ese fin común. Yo creo que cuando hablamos de humildad en un grupo, tenemos que poner las miras en el fin común, en el fin que todos perseguimos. Y para llegar a ese fin yo creo que es muy importante los medios. Y en este caso los medios somos todas las personas, somos todos, en la cofradía, todos los hermanos. Si el fin es importante, yo creo que el medio es lo sumamente relevante cuando hablamos de la humildad y de llegar a un fin común. Yo en este caso, como podéis ver en el papel, me he servido de tres lecturas bíblicas que me voy a permitir leeroslas, son pequeños extractos, y en base a ellas he ido sacando algunas pequeñas ideas que pueden, según mi punto de vista, clarificar un poco a qué me refiero cuando quiero hablar de la humildad y en este caso de lo que nos puede decir nuestro titular, el Señor de la Humildad. La primera de ellas sería 1 Pedro 5, 5b, que viene a decir: revestíos todos de humildad en vuestras mutuas relaciones, pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Bueno, yo creo que es una cita que en realidad poco tiene que explicar, o sea, me parece que es muy clara, pero aún así yo creo que de aquí podríamos sacar que si queremos ser humildes, si de verdad queremos ser humildes, si de verdad nuestro titular toca algo en nuestro corazón y nos quiere hablar de humildad al día a día, a la vida, no tenemos que buscar nuestros intereses personales, no tenemos que buscar el que nosotros seamos ensalzados. Yo no sé si, bueno, va en relación a la siguiente cita, pero no sé si recordáis el cántico de Filipenses: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que la humildad radica en eso, en ser capaces de abajarnos, en la capacidad de abajarse, de ponerse al servicio. De hecho, decía la cita de revestíos de humildad en vuestras mutuas relaciones. Entonces, las relaciones son eso, el servicio. No podemos entender una relación sin entenderla como servicio, y mucho más dentro de una cofradía y más dentro de esta. Cuando rige la humildad en una persona, en su vida, cuando la humildad es el centro de esa persona, las dificultades se disipan. Y Dios otorga su gracia, la gracia es suficiente, es un término un poco teológico,
pero yo creo que es entendible, para llevarla a cabo, para perseverar. Ese que decía antes de que a veces hay que ser manso y que a veces hay que bajar la cabeza, pues a veces hay que hacerlo, y Dios da esa capacidad, y nos la da a todos. La segunda de las citas, que me vaya a perdonar, no recuerdo si es anterior o posterior al Cántico de Filipenses, me parece que es anterior, pero bueno, está al ladito, sería Filipenses 2, 3, 5, y viene a decir: nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismos, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Bueno, de nuevo vuelve a ser una cita que no requeriría mucha mayor explicación. Yo cuando la leía me acordaba del azulejo de siempre humildad, que muchas veces lo tenemos en la boca, que muchas veces lo repetimos y que debemos de dotar de sentido y de contenido, que no se debe quedar solo en palabras, que decir siempre humildad es afirmar que el trabajo no es solo por mí y para mí, sino que el trabajo es para los otros y por los otros y con los otros. Si no, todo trabajo pierde su sentido y se convierte en un trabajo efímero y llega a ser incluso insustancial. Entonces yo, como decía, esto es un poco una reflexión más que una formación, pero yo sí que es verdad que os invito a dotar de contenido ese siempre humildad y que lo hagamos real. La tercera de estas citas del sentido de la humildad sería la de Efesios 4, 31-32, que viene a decir: toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase de maldad desaparezca entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonando mutuamente como perdonó Dios en Cristo. Bueno, aquí hay una generación tanto de cosas buenas como cosas malas, y yo creo que siempre pecamos de las malas y a veces no tanto de las buenas. Entonces me parecía muy interesante incluir esta enumeración y que cada uno tuviésemos en cuenta dónde está nuestro fallo y dónde está nuestra solución, porque en realidad también da la solución. Y si os dais cuenta, lo que habla esta cita es de una comunidad cristiana. Y yo espero que nosotros seamos esa comunidad cristiana, porque si no, mal vamos. Debería ser, yo creo que somos una comunidad cristiana donde no hay diferencias, donde no debe haber diferencias en la función, puesto que todos estamos al servicio, donde la humildad en este caso va a radicar en el perdón sincero, donde el trabajo es unido, donde el trabajo es fraterno. Quizás sea una utopía, yo reconozco que peco de soñadora, pero me parece bonito que a veces soñemos, y yo sueño con esto. Entonces, ¿qué me sugiere a mí todo lo dicho? Una vez que pongo delante, como tenéis ahí en el papel, al Señor de la humildad, pues que la humildad no puede ser más que un don compartido, que un don puesto al servicio de los demás, que un querer más y mejor para todos y con todos, porque solo donde realmente haya humildad en las relaciones habrá comunidad cristiana, y solo donde haya realmente humildad podremos hablar de que somos hermanos. Sería la primera reflexión de nuestros titulares. El segundo, no lo he puesto por orden de importancia, no me he metido en ese embolado. Lo he puesto por el orden del enunciado, efectivamente. Sería la Virgen, sería la soledad. Y cómo no, de nuevo, la actitud vital de la que me gustaría hablar o reflexionar con vosotros, viene a ser la soledad. Viene a ser la soledad. La soledad tiene un peligro, que es que siempre que pensamos en soledad nos ponemos en cosas malas, cosas oscuras, nos entran las nostalgias,
nos entran a veces las depresiones, pero la soledad realmente no es solo eso. Es eso, pero no es solo eso. La soledad a veces, bueno no, a veces no, siempre es necesaria y hay que saber integrarla en la vida, porque sin soledad, sin ser capaces de buscarla, no va a haber un crecimiento personal maduro. El que no sabe estar solo no sabe estar acompañado. Entonces es cierto que yo veo dos formas de soledad y mirando a la Virgen las veo las dos. Veo una primera soledad que es intencional, que es esta de que os hablaba, la que es buena, la que debemos buscar cada uno para crecer, para que nuestro desarrollo personal sea fructífero, para madurar. Y luego hay una segunda soledad, que es la que me preocupa, que es una soledad no intencional. Esa es la que la persona sufre como algo impuesto, como algo no deseado, como algo no buscado, como algo incluso doloroso. Bueno, pues estas dos vertientes de la soledad son las que, bueno, ahora vamos a hacer una pequeña reflexión. Estoy viendo que se me suele. La primera sería, como decía, la soledad intencional. Yo la veo beneficiosa y necesaria. Toda persona, ya os decía, madurando en su vida necesita momentos de soledad, pero necesita momentos de soledad consigo mismo, necesita momentos de soledad con el resto de las personas y necesita momentos de soledad con Dios. O sea, yo cuando hablo de un ambiente así cristiano, yo hablo a tres niveles, siempre, contigo mismo, con los demás y con Dios. Pues en este caso es igual, la soledad intencional tiene que ser contigo mismo, con los demás y con Dios. Tú tienes que ser capaz de estar contigo solo y enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a tus desazones, enfrentarte a tus alegrías, que a veces también son muy difíciles de integrar y de digerir. Tienes que ser capaz de estar solo con los demás, de entablar una relación personal, de que no importe el que dirán, de que no importe lo demás, sino la persona con la que estás hablando, con la que estás entablando esa relación. Y por último tienes que tener una soledad con Dios, porque si no la fe no crece. Solo en esta soledad con Dios podemos descubrir lo que Él nos pide, y yo creo que solo cuando nosotros como individuos concretos y como cofradía, solo poniéndonos ante Dios podemos adivinar lo que Dios pide de nosotros, tanto personalmente como en cofradía, y solo con esta soledad autoimpuesta podemos analizar con claridad los objetivos del futuro. Necesitamos de esta soledad para ser capaces de hacer una oración real, para ser capaces de superar las dudas, para ser capaces de superar cualquier enfrentamiento. Creo que no hace falta mucho más que decir de esta soledad. Yo he elegido en esta soledad dos pasajes evangélicos, bueno, evangélico uno, el otro de los Hechos de los Apóstoles, que me parecen muy claros. El primero es del Evangelio de Lucas, Lucas 22, que es el momento previo a la pasión, es un momento de decisiones complejas, es un momento de entrega absoluta, y viene a decir el texto: salió y como de costumbre fue al monte de los olivos, y los discípulos le siguieron. Llegando al lugar les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y puestos de rodillas oraba. Bueno, pues como veis, en este momento complejo existencialmente, en este momento de dificultades, pensad que en un capítulo, para hacerlo así hablando bíblicamente, en un capítulo tenemos ya la pasión. En un momento va a llegar el prendimiento, o sea, es un momento muy complejo. En ese momento Jesús se aleja, Jesús se queda solo, no busca la compañía, o sea, su gente está cerca, la gente que nos quiere siempre está cerca, su gente está cerca, pero Él busca la soledad, necesita integrar todo eso que le está pasando. Y no lo está viviendo como algo agónico, no lo está viviendo como algo malo, lo busca. Y lo busca para orar. Entonces me parece que es una soledad, que esta soledad intencional, es una soledad que es capaz de llenar el vacío.
ese vacío que a veces tenemos por dentro, ese vacío que nos ahoga, pues una soledad bien entendida, una soledad intencional, es capaz de llenarlo e incluso de colmarlo de sentido. Yo me vaya a perdonar si me enrollo con la soledad, pero es que yo tengo un problema. Y es que mi trabajo final de teología fue sobre el silencio de Dios. Entonces es que como que tiendo a enrollarme. Si me enrollo me lo decís, yo corto. El siguiente de los textos es de Hechos de los Apóstoles y es el final de la conversión de San Pablo. Y viene a decir: Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Bueno, pues es el momento culmen de la conversión de San Pablo. Es cierto que esta soledad puede no parecer autoimpuesta o intencional por él mismo, porque bueno, lo han tirado del caballo hace un versículo antes. Y es cierto que lo tienen que acompañar a Damasco, y es cierto que él no elige quedarse ciego, pero sí que es cierto que él elige estar sin comer y estar sin beber. Él hace una opción por una, en este caso quizás no soledad, pero sí ausencia, carencia, que a veces es muy parecida a la soledad. Y es un momento en el que él afronta esa soledad por un motivo. Y es el motivo de que quiere dar una respuesta, de que Dios ha entrado de golpe, nunca mejor dicho, en su vida, y quiere dar una respuesta. Pues si cada uno de nosotros no afrontamos estos momentos de soledad intencional, si no somos capaces de vivirlos, de crecer en ellos, en la cofradía, con Dios, yo dejo la pregunta en el aire: ¿qué estamos haciendo? Y luego, por otro lado, quizá esté poco desarrollado, porque quizá me gustaría que fueseis vosotros los que lo desarrollaseis. Esta es una soledad no intencional. Y esta es la soledad que a mí realmente me preocupa. Y esta es la soledad que más fácil se ve cuando nosotros miramos a nuestra titular, a la Virgen. Porque es la soledad amarga, la soledad del llanto, la soledad de la frustración, la soledad de la pérdida, la soledad que no depende de nosotros. Y es una soledad peligrosa, es una soledad dañina, es una soledad que puede terminar con una persona, que puede fragmentarla, que puede hacerle mucho daño. Yo creo que no es mucho más, no tengo que decir mucho más de esta soledad, yo creo que todos la hemos experimentado alguna vez en nuestra vida. Pero sí que es cierto que si nuestro carisma es el de la humildad, como yo decía antes, que si nuestro carisma de la humildad es entendido en el sentido de todos por todos y todos por el bien común, esta soledad no se puede dar. No podemos permitir tener esta soledad. No podemos permitir que entre nosotros, que en esta casa, haya algún hermano que se sienta solo. No podemos permitir que haya distancia, que haya desavenencias insalvables. No podemos permitirlo. Y eso solo está en nuestras manos. Esta soledad sí está en nuestras manos evitarla. La otra está en nuestras manos buscarla, pero esta está en nuestras manos evitarla. Me parece importante en este momento resaltar que cuando Jesús envía a sus discípulos lo hace de 2 en 2. Y lo hace de 2 en 2 porque el hombre no puede estar solo. El hombre no fue creado para estar solo. El hombre fue creado para estar en compañía. Entonces, si esto es así, no podemos permitirnos ninguno que haya esta soledad en nuestra casa, que haya esta soledad entre nuestras paredes. Pues eso, si atendemos a nuestra titular, la soledad de Nuestra Señora, nos va a descubrir cómo la soledad no intencional, la que ella sufre ante la ausencia de su hijo, produce dolor, desazón, tristeza, pero también nos muestra cómo ella es consuelo en toda soledad, cómo es regazo abierto para la acogida. Ella nos está dando la pista de todo lo que debemos ser. Se convierte en medio para la soledad intencional. Es cierto que muchos, yo creo que todos, alguna vez nos hemos colocado delante de ella para afrontar la vida. Muchos hemos estado delante de ella con lágrimas en los ojos, diciendo: no quiero estar solo. Entonces, bueno, yo invito a que
que como ella nos pongamos al servicio, nos pongamos a la escucha para acompañar esa soledad dolorosa que existe y que está en nuestras manos la capacidad de erradicarla. Bueno, por último, os voy a hacer otra reflexión acerca del dulce nombre de Jesús. Y reconozco que me costó trabajo pensar por dónde cogerla, lo reconozco. Porque pensé en un primer momento la dulzura, pero no me convencía. Pensé en un segundo momento hablar de Jesús. Y digo, es una buena cosa hablar de Jesús, está bien. No está mal, pero no es una actitud vital. Entonces me voy a salir del título. Y entonces decidí hablar del nombre. Me vaya a decir, es cierto, no es una actitud vital. Bueno, luego me lo decís cuando terminemos. El nombre en la Biblia no se entiende como nosotros lo entendemos habitualmente. El nombre en la Biblia significa, conocer el nombre de alguien en la Biblia significa conocer plenamente a esa persona. Cuando yo conozco el nombre de alguien, cuando Dios conoce el nombre de alguien, significa que esa persona es plenamente conocida, que no hay rincón oculto. Entonces me parecía muy interesante jugar con el nombre. Es verdad que nosotros en nuestra realidad cotidiana eso no sucede así. O sea, yo puedo saber el nombre de muchos de vosotros y haber cruzado apenas 2 palabras con vosotros. Probablemente algunos ni siquiera os conozcan. Pero me parece interesante entenderlo, o por lo menos dedicar un ratito esta tarde a entender el nombre en el sentido bíblico. Y para ello me he servido de los muchos nombres que Dios cambia en la Biblia. No sé si alguna vez os lo habéis planteado, si alguna vez lo habéis pensado, pero Dios cambia muchos nombres a lo largo de toda la Biblia. Muchos. Y esto no es casual, no es insustancial. Esto significa algo. Y es que cuando Dios cambia un nombre en la Biblia, está otorgando una nueva identidad a esa persona. Una nueva identidad en la que Dios se convierte en centralidad. En la que la pertenencia, lejos de ser esclavizadora, va a ser una pertenencia liberadora, dadora de sentido. Entonces me parecía muy interesante hablar del nombre en este momento, porque nosotros nos encontramos bajo el nombre de la Cofradía del Señor de la Humildad y todo el título, y es un nombre, y cuando nosotros entramos a ser hermanos, aceptamos ese nombre. Y aceptar ese nombre significa una pertenencia, significa aceptar una nueva identidad. Quizá no cambie totalmente, como pasa en la Biblia, la anterior identidad que traemos, pero sí que es verdad que tiene que haber un cambio, que tiene que haber un plus, que tiene que haber una diferencia. En este caso, como ejemplo, os ponía Éxodo 17, que es el caso del cambio de nombre de Abraham. El primero de los cambios de nombre que se realizan en la Biblia. Dice, cayó Abraham rostro en tierra, y Dios le habló así, alianza contigo, serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Cuando Dios toca nuestra vida la transforma. Y aunque muchos penséis que quizás estamos aquí accidentalmente, porque nos guste la Semana Santa, porque nos guste, por gusto, Dios toca la vida. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo, que dice que la casualidad no existe, que es Dios que pasa discreto por nuestra vida. Bueno, pues quizá eso es lo que pasa aquí, que Dios pasó por discreto por nuestra vida y acabamos en esta casa. Entonces, cuando Dios ha pasado así discreto por la vida, esa vida se transforma. Incluso llega a cambiar el nombre. El dulce nombre a Jesús es cierto que nos habla de la actitud de niños que debemos tener, pero también nos está hablando de nuestro nombre y de nuestra actitud, que debe ser la de Jesús. Es dulce nombre de Jesús. Nuestra actitud debe ser dulce, como la de su nombre, pero también debe ser comprometida, debe ser una actitud luchadora, una actitud que no permita la injusticia, una actitud que busque el bien de los demás. El segundo de los textos a este respecto sería el de Lucas 5,
En este caso se trata de la vocación de San Mateo, aunque en este momento no se ve claramente el cambio de nombre. Es cierto que a partir de este momento Mateo no será más Leví, sino que será Mateo. Entonces el texto viene a decir: después de esto salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejando todo, se levantó y le siguió. En este momento Mateo va a dejar de oprimir a su hermano, va a dejar de buscar su ego propio, va a dejar de buscar su orgullo, va a dejar de buscar su interés, va a dejar de buscar el sobresalir por encima de todo, va a dejar de buscar su propio beneficio para humildemente buscar el servicio de los demás, buscar el acoger al necesitado, buscar el apoyar al solitario, buscar en definitiva el reino de Dios. Entonces nuestra actitud en este momento debería ser esa, debería ser la de la acogida al necesitado, la de la cercanía con todo hermano, la de que siempre el amor va a ser más importante que la ley. Yo creo que si hoy os vais con esa premisa, con esa idea, con esa, como lo queráis llamar, que el amor siempre es más importante que la ley, yo me voy de aquí hoy feliz. Porque creo que si eso realmente lo llevamos a cabo, que si eso realmente lo hacemos factible, lo hacemos posible, habremos avanzado indudablemente. El tercero de los textos es un texto muy característico, es el texto del primado de San Pedro, y viene a decir: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este texto lo he elegido, había muchos más, hay muchos más cambios de nombre a lo largo de la Biblia, pero este me parece muy importante, porque igual que en el primero Dios ofrece a Abraham un don, que es ser padre de una muchedumbre, en este caso lo que le pasa a Pedro es que se le complica la vida. Y es que le meten en un compromiso. Y el compromiso es: sobre ti voy a edificar mi iglesia. Tú eres la base. O sea, tú tienes que comprometerte como base. Tú tienes que ser capaz de asumir tu responsabilidad y ser realmente base, porque sobre ti se va a sostener todo. Entonces, cuando Dios nos toca, cuando Dios nos cambia el nombre, cuando nosotros entendemos que nuestro nombre debe cambiarse al tener como titular el dulce nombre de Jesús, cuando entendemos que nuestra actitud debe ser la de Jesús, puesto que ese nombre estamos aceptando, puesto que somos hermanos y en teoría todo esto tendríamos que asumirlo porque nuestros titulares dicen algo en nuestra vida, tendríamos que asumir esta responsabilidad. La responsabilidad es ser humildes, de poner por delante a los hermanos antes que nuestro propio interés. Tenemos la responsabilidad de velar porque ningún hermano se encuentre ajeno, que no se encuentre ninguno desplazado, y que sobre todo tenemos la responsabilidad de ser una comunidad auténtica, porque cuando somos comunidad todo lo demás viene dado. En este caso, si me voy a mojar, si tuviera que hacer un orden de prelación de las actitudes vitales que hemos desprendido de este repaso breve, quizás por las vocaciones de los tres titulares, yo creo que la del dulce nombre sería la más importante, porque creo que es la que dota de sentido a las otras dos. Sin ella, sin ese reconocernos llamados por Dios, sin ese reconocer nuestra decisión personal por aceptar ese cambio de nombre y de actitud que Dios nos ofrece, todo esfuerzo va a carecer de sentido. Decir nombre es decir capacidad de ser llamado, de diálogo, de oír, de escuchar. Somos humildad y somos soledad, porque antes hemos sido dulce nombre de Jesús, porque antes de nada Él nos ha llamado por nuestro nombre, porque antes nos ha transformado nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, que va a vivir y que va a latir por cada uno de los hermanos.
Y ya como síntesis, las tres actitudes vitales y una pequeña reflexión en torno a esas tres actitudes vitales. Yo creo que de nada nos sirve decir que somos cofradía o que somos de esta cofradía y reconocernos dentro de ella si nuestra vida, dentro y fuera de estas puertas, no gira en torno al dulce nombre de Jesús, si nuestros pasos no se guían por una auténtica humildad, la que pone delante el bien de todos al de uno mismo, si no somos capaces de acercarnos al hermano que sufre y acompañar su soledad, acompañar su sufrimiento, y si no somos capaces de madurar en esa soledad necesaria. Cuando una comunidad cristiana, este lazo de unión se mantiene con el nombre de Jesús, cuando la actitud que rige cada paso es la humildad, cuando no existe la soledad no deseada, cualquier problema, toda instancia, todo sinsabor es salvable, porque es mucho más lo que nos une dentro de esta casa que lo que nos separa. Es mucho más importante y mayor la identidad que nos reúne que las vicisitudes que nos distancian. Y bueno, pues hasta aquí. Esta ha sido una propuesta de reflexión, mi propuesta de reflexión, que os puede convencer o no os puede convencer. Es lo que a mí me sugiere cada día cuando miro a nuestros titulares, cuando miro al Señor de la humildad, cuando veo a la soledad de Nuestra Señora y cuando veo al dulce nombre de Jesús. Y por lo menos a mí, ellos me comprometen, mi vida se compromete.